gente. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Ravi Sangeeta Kaur. Es un libro de la ruina interior al poder. ¿Qué perdiste que aún no lo puedes soltar? Ravi, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te va? Hola Mau, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí nuevamente. A mí me da mucho placer poder estar aquí y compartir contigo y con tu comunidad también este tema que hemos traído el día de hoy para que también las personas puedan empaparse un poco, ¿no? Acerca de lo que se va a hablar, sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, que es un tema que realmente es muy actual, nunca pasa de moda. Cuéntanos entonces un poco, ¿qué tenemos para hoy, Ravi? Primero, a los que no te conocen, ¿quién es Ravi Sangeeta Kaur? Bueno, te cuento un poquito acerca de mí. Yo soy Ravi Sangeeta Kaur, ese es mi nombre espiritual, y soy una persona que siempre está en la búsqueda de, de sí misma, de su crecimiento personal, por haber pasado también por algunas noches oscuras del alma, me han llevado también a replantearme la idea, el por qué se está aquí, para qué estamos aquí, qué es la muerte y cuál es el sentido que debemos de darle a la muerte, al duelo, a todos esos procesos que tenemos nosotros. Y bueno, con todas estas cosas se me han abierto más las claris, yo soy medium, canalizo, también soy lectora de registros akáshicos, al mismo tiempo doy clases de todo esto, soy maestra espiritual, soy escritora, conferenciante y bueno, me encanta también poder ayudar a las personas en las sesiones, porque me consultan mucho acerca también de los registros akáshicos para hacer lecturas, para hacer sanaciones también en terapias holísticas. O también mi otra faceta que es como profesora de Kundalini Yoga, que también soy maestra de yoga, y tanto en clases presenciales como en clases virtuales. Ahí tengo mis alumnos y bueno, siempre estamos poniéndonos en movimiento y no solamente sanando el cuerpo energético, emocional, mental, sino también el cuerpo físico, porque todo eso es yoga, ¿no? Es cuerpo, mente y espíritu. Ravi, cuando hablas de que eres escritora, veo que tienes, ¿cuántos libros tienes escritos ya? Tengo dos libros escritos, si quieres te los muestro aquí. Sí, por favor. Uno es este que se llama Un viaje interior hacia la canalización espiritual, en donde aquí hablo sobre terapias y herramientas holísticas que yo misma a lo largo de mi camino como buscadora de la verdad, me he topado y de las cuales también he desarrollado muchos mis dones, como es el caso de la mediunidad, la canalización energética. También en este libro ayudo a las personas, de acuerdo a mi propia experiencia, a encontrarse a sí mismos en cuanto a lo que son los mensajes canalizados que vienen tanto de maestros ascendidos como de familiares que ya no están. Entonces, es un libro de de mucho encuentro personal y muchas personas que lo han leído se han identificado incluso con las historias que cuento aquí, que además de ser mías, también ofrezco ejercicios aquí para las personas poder trabajar en sí temas que puedan estar afectándolas en este momento, ¿no? Como es el caso de aceptar la muerte o el duelo. Lo vas a ver también en mi segundo libro, que es mi libro más actual, que se llama De la ruina interior al poder. Aquí quería yo hacer algo más completo realmente en este libro, ¿no? No solamente quería hablar de mí, sino me ofrecieron 10 personas sus testimonios, que es lo más bonito. Y entonces, en esos testimonios que yo fui recogiendo aquí, se habla también de el duelo, procesos de duelo, no solamente por la pérdida física de un ser querido, sino también otros tipos de duelos que estas personas han pasado y cómo en esas noches oscuras del alma pudieron encontrarse, qué técnicas utilizaron, qué terapias utilizaron. También tengo muchos ejercicios aquí, tanto de yoga, de meditación consciente y enseño a la gente aquí a canalizar. Lo que en el primer libro fue un poco más esa parte global de enseñar las terapias holísticas, en este libro le enseño a la gente a canalizar. Hay un capítulo entero en donde es como que te sentaras tú en una aula de clase, ¿sabes, Mau? Y comenzaras a atender.
la clase, el maestro enfrente de ti y te enseña las técnicas, todo lo que se siente, las ventajas también de aprender uno mismo a descubrir cuáles son las claris que lo dominan, que uno domina, y cómo desarrollar esas claris que son secundarias, ¿no? Porque tenemos claris primarias, claris secundarias. Además de que en cada capítulo en este libro se hace un resumen de la lectura y también como una auto, autovisión, ¿no? De ver en dónde estás tú. O sea, con preguntas que hago ahí. O sea, que no es solamente es para leer, es para trabajar. Te evalúas en el Necesitas, transcurso te de, autoevalúas. sí, Exacto. Te autoevalúas, te sientas a través, cuando terminas cada capítulo y comienzas a evaluarte de acuerdo a lo que has estado comprendiendo y cómo está tu aprendizaje en ese momento. Además de que hay canalizaciones también ahí dentro de maestros ascendidos y excelente. Entonces seres tú de dices luz. que como escritora tienes dos libros y que el segundo libro de La ruina interior al poder es más completo. Entonces, Es, hablemos hoy de La ruina interior al poder. vale, hablamos de él, que acaba de salir, está reciente, salió en abril y ahora mismo está en librerías, en Amazon, pero lo estoy mandando ahora mismo a Argentina. Tú estás en Argentina, ¿verdad? Y me han Sí, dicho que en Argentina es difícil conseguir, o sea, no tienen Amazon o no pueden comprar por Amazon, entonces lo estoy enviando a una tienda en Buenos Aires y ellos se van a encargar a partir del mes de junio a distribuir el libro por mí, porque si no, no llegaría a los lectores hasta allá. sería bueno que te dieras una vuelta por Buenos Aires. Yo voy a estar en Buenos Aires, voy a ir en noviembre para allá. Ah, excelente, nos conseguimos, por Sí, favor. sí, 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 voy a estar del 21 hasta el 23 dando unos talleres con una compañera que también es de Buenos Aires, ella es canalizadora también y hace mucho arte, ¿no? Arte canalizado. Entonces vamos a ofrecer las dos unos talleres allí en Buenos Aires, en Cela, así se llama el lugar, Cela, que es Excelente. el local donde ella está. Y bueno, ahí vamos a estar las dos Bueno, ofreciendo esos talleres, esos trías. vamos a estar pendientes de tu perfil para saber, tu perfil de Instagram, para que nos vayas informando y nosotros podernos acercar allí y promocionar de una vez tu estadía en Buenos Aires. Yo lo titulé, hay un capítulo incluso al comienzo en donde le pongo La sombra del alma, que realmente es el prólogo. Y ese prólogo que hice fue una vivencia personal cuando en momentos muy tristes de la vida de mi hijo pequeño, yo sentía ahí que lo perdía. ¿No? O sea, él nació con una discapacidad y luego a lo largo de su vida fue desarrollándosele ataques epilépticos, los cuales hacían que él cada cierto tiempo tuviera esos ataques que eran difíciles de controlar en casa. Y en una ocasión, en pleno desayuno, estábamos desayunando, los niños iban al cole y le da un ataque epiléptico. Y entonces allí en ese prólogo cuento yo toda esa trama, cómo fue lo desesperante que es cuando tú tienes un familiar que no puedes hacer nada, llamas a la ambulancia llega, lo intentan también regular, no pueden, se lo llevan al hospital y toda esa odisea ahí en el hospital que entra en cuidados intensivos y eso de que no sabes qué pasa, pero lo que me calmó en esos momentos, yo sentada en el pasillo de cuidados intensivos, esperando que lo regularan, fue una voz interior que me decía que no me preocupara, de que él iba a estar bien, que ellos todavía no se lo iban a llevar. Ya Y ahí entonces en ese así proceso, en ese momento comienza. ya canalizabas rabia, ya recibías mensajes, o sea, podía distinguir que era una voz, vamos a decir, sutil. Yo te voy a ser sincera, yo lo cuento también en mi primer libro, yo canalizaba desde que era una niña, pero te voy a ser sincera, Mau, yo no era consciente de eso, no era consciente Exacto, que era canalización, yo incluso veía difuntos cuando era exacto, niña y yo no sabía, yo pensaba, Dios mío, esos espíritus, tú sabes que uno se asusta, tú que eres medium claro. también, uno se asusta, entra en pánico y nadie te lo explica, porque vivimos en nuestra Latinoamérica llenos Nadie también te de entiende, pero supersticiones. Nadie te entiende. Y entonces esa vocecita interior la escuchaba siempre. Yo sentía como que era un amigo,
un amigo de fantasía que tenía yo, porque yo de niña siempre hablaba con alguien. Mamá decía, esta está loquita, ¿eh? Se la pasa hablando con alguien. Y ese alguien que para mí formaba parte de mí, siempre me hablaba en momentos puntuales. Incluso en ese momento, sentada yo en el pasillo de ese hospital en cuidados intensivos, me hablaba esa vocecita interior y me decía que no me preocupara, que esa no era su hora todavía. Pero de todas formas yo me conformé con él, lo que me dijo, ¿no? No es su hora. Pero ese todavía no le había comprendido, porque claro, todos vamos a trascender en algún momento, pero no sabemos cuándo. Y entonces ahí comenzó eso de poder escuchar más la voz interior y darme cuenta de que sí que hay algo más allá. Claro que siempre he creído y confiado en Dios, pero eso de que tú sientes una voz interior que te habla y te consuela, eso hasta ese momento como que hubo una época de mi vida como que lo había silenciado y ahí volvió en mí. Y se hizo más intensa fue cuando Diego trascendió, que no fue en ese momento, en esa ida del hospital, sino que aconteció 1 o 2 años más tarde. Cuando hablas de fortalezas y meditación, que te hace conectar y redescubrir, vamos a llamarlo así, esta parte, esta conexión que tú tienes, que también lo redactas en el libro brevemente. O sea, explícanos por favor un poco, porque ya ver como si nosotros somos medios, nosotros venimos desde esta Latinoamérica que no nos entienden, no nos entienden. Y también no había material tampoco en ese momento, porque ahora abres Instagram o YouTube consigues un montón. Y nadie, y esto que te dijeron que está loquita, pasa mucho. Yo también pasé por el loquito, el pobre que, ay, se me fundió el muchacho, ¿sabes? Entonces, luego cuando te das cuenta de que esto es real, o sea, no es, siempre es como real para uno, pero es real en todos los tiempos, para la persona que tienes enfrente y para todos que tienes una conexión, lo descubres a través de que la meditación. Lo descubro a través, se hace más fuerte a través de un viaje iniciático que yo hice a Egipto hace casi 4 años, ¿eh? Ahí se hizo más fuerte. Antes, por ejemplo, con el Kundalini Yoga ya yo sentía esa conexión más fuerte, ¿no? Porque yo descubrí, por ejemplo, que el yoga me ayudaba mucho, por lo menos a calmar la depresión, me ayudaba en la ansiedad, porque cuando mi hijo trascendió tenía muchos problemas de ansiedad, Claro. estaba deprimida, claro, ¿no? Un niño de 6 años que se te va y tú sientes que se te va tu vida. Y ahí comenzaba yo a conectarme ya con ese mundo espiritual porque me llegaban muchos mensajes de mi hijo. Y no solamente a través de sueños propios, sino también a través de sueños de otros. Y eso de que tú te sientes acompañado, ¿entiendes? Sientes como que no estás solo. Y en momentos así puntuales sentía como que alguien me secaba las lágrimas. Pero cuando comencé a ver más, a conectar más y a sentir más, fue en ese viaje espiritual a Egipto, en donde conecté incluso con memorias de vidas pasadas. Eso fue increíble, fue como ver una película que se me presentaba como esa de Indiana Jones, ¿sabes? ¿No? En el Templo de la Perdición, qué sé Sí, yo. sí, sí. ¿No? Y episodios así de verme en la misma pirámide de Keops, en donde se me fue el aire porque no podía entrar a esa pirámide, sentí un malestar increíble y comencé a ver imágenes horrorosas de una. Y ya después me di cuenta que la persona que habían de en esa pirámide y esa muerte que había presenciado era una vida pasada mía. Y así me pasaron cosas increíbles en donde fui haciendo conexiones, incluso con conexiones de otras vidas, en donde fui esclava, pero hombre, en un galeón español que me llevaban a las Américas, a lo mejor a venderme, y hubo una tormenta en medio del océano y todos los tripulantes caen, incluso nosotros caímos al agua y nos ahogamos y ver cómo esas almas después querían ser, como quien dice, llevadas a la luz. Y me tocó a mí llevarlas a la luz, por ejemplo, llevarme a mí misma a la luz en quién había sido yo en esa vida. Y después de ese viaje comenzaron a pasar cosas increíbles.
en donde ya la duda no cabía allí, en donde ya era más que obvio, ¿entiendes? Y ahí comenzó a aflorar los mensajes canalizados en escuchar realmente y en hacer escritura automática. Y tanto era las ganas del mundo espiritual de conectarse que ya la mano no daba, ¿sabes, Mao? Y entonces pongo yo mi grabadora y así es como canalizo yo hoy en día. Pongo mi grabadora y se suelta eso y comienzo a hablar. Que cuando compren el libro, lo adquieran, se van a dar cuenta. Eso son canalizaciones larguísimas, que hay gente que me ha dicho, pero nunca pensé que el Maestro Jesús diera una canalización tan larga, o el Maestro San Germain, o el Arcángel Miguel. Pero bueno, es lo que tú recibes y tú lo sabes cuando tú eres canal. Te pueden dar clases ahí dentro. Y yo he recibido clases enteras ahí Y dentro sí, de que la siente, canalización. por supuesto que hay personas que a ver, consideran, yo he tenido encuentros con el Maestro Jesús breves, Ujú. pero obviamente me toca hacer la contraparte, ¿no? ¿Cómo te sientes después de canalizar como humana, como Michelle, después de tocar, palpar de alguna forma espiritualmente la energía del Maestro Jesús, ya sea de San Germain, ya sea del Arcángel Miguel? Cuando vuelves a tu humanidad, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? Es un shock, déjame decirte, es una crisis bien grande, porque cuando estoy canalizando maestros ascendidos, yo siento puro amor. No hay crítica, no hay valoración, no hay juicio, es puro amor, tú lo sabes, te llevan a otro nivel, la vibración cambia completamente. Y cuando vuelvo a ser yo, entonces mantener esa vibración elevada cuesta todo el día, porque cae sin querer la personalidad que es uno mismo, ¿no? Otra vez en el juicio, aunque no quieres juzgar, ¿no? En la crítica, aunque no quieras criticar. Caes nuevamente a la energía que tenemos aquí en la 3D. Sí, 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 indudablemente. Y uno se cuestiona muchas veces esa parte, ¿no? La parte humana, ¿no? Se cuestiona uno como que, Sí, bueno, pero si estuviste con tal persona o tal energía, mira cómo estás ahora y todo el cuento. Quiero rescatar también algo que dijiste hace un rato. Hablaste de una vida anterior donde estuviste en las pirámides y hablaste de esto y después llevar a la luz a esa energía que fuiste en sí. una vida anterior. Entonces, esto se llama, esto es lo que llaman fractalidad, es llevarte a Ujú. la luz a ti misma porque eres tú, pero en otra vida. Sí, porque tú sabes que todos los tiempos están aquí ahora. Y eso lo vemos mucho en los registros akáshicos. Como lectora de registro, y yo no era, todavía ahí no era lectora de registro. Me viera a convertir en lectora de registro mucho después. O sea, me llamaba la atención todo eso, ¿no? De poder llegar a abrir vidas pasadas y ver estas cosas. Pero el haber experimentado eso y en un lugar como las pirámides de Egipto fue una cosa increíble porque yo no lo estaba buscando, Mau. Yo fui de turismo espiritual. Estaba en un grupo con otras personas y todas, tuvimos 14 días nosotras viajando por todo Egipto, desde el norte hacia Cairo. Y entonces llega, todo el mundo canalizaba, recibía mensajes, estábamos en un monumento, tocaban los jeroglíficos y estaban ya recibiendo información. Tú sabes que a veces nada más con tocar ya tú estás canalizando, ya te están llegando información. Y bueno, yo intentaba no tocar mucho porque yo veía cómo se ponían las muchachas después, ¿eh? Les daba malestares, vomitaban, hacían de todo y yo no quería nada de eso. Pero al mismo tiempo decía, pero ¿cómo es posible que yo no recibo nada? Pues cuando llegamos a Cairo, que ya fueron las últimas visitas que hicimos, en la pirámide de Keops, que es una de las mayores, en donde tú puedes entrar eso, a mí ya me habían preguntado antes, ¿usted tiene alguna fobia a las pirámides o a lugares cerrados? Y yo a todo eso dije, no, 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 porque es que nunca había tenido claustrofobia. Cuando entro ahí me da una taquicardia y hay veces que yo me moría. Luego, ese mismo día de noche nos tocaba visitar la Misceláneos, que es que son tres grandes pirámides y luego hay pirámides pequeñas. Nadie habla de las pirámides pequeñas, pero fuimos a otras de las mayores. Y a mí se me cerró el plexo solar, no podía respirar hacia abajo vientre, respiraba aquí y eso me dolía porque me recordaba cuando mi hijo trascendió que yo tampoco podía bajar el aire hasta el plexo solar, me quedaba hasta aquí en el pecho
lo cual me molestaba. Entonces hicimos unas meditaciones sufis, porque uno de los guías era sufi, y por la noche las chicas, como teníamos esa visita a esa otra pirámide, me ayudaron, ¿no? Porque habían partes de la pirámide que eran así de bajitas y tú tenías que ir casi arrodillado y entrar, como en túneles, ¿no? Para poder Ujú. entrar, que si al sótano, a la barriga o hacia la cúspide de la pirámide. Y en uno de esos lugares donde estábamos completamente a oscuras, y en Egipto no se te permite meditar en ningún sitio, pero ahí, bueno, si pagas tus buenas monedas, te dejan hacer lo que Mm. tú quieras. Meditamos ahí dentro. Tú sabes que las pirámides son sitios que antes se utilizaban como lugares fúnebres. Ahí se Ujú. enterraban a los faraones y a la familia. Eso es un cementerio, prácticamente. Y dentro de ese lugar nos acostamos todas en el suelo. Ahí al acostarnos en el suelo, en plena oscuridad, porque la pirámide estaba oscura, ahí tú tenías que confiar, soltar, confiar. Ahí yo revivo todo eso. Yo revivo ese barco, ese galeón que se hunde y todas esas jaulas, porque eran como jaulas que mantenían a los esclavos con grietes aquí, grietes en las manos, grietes en los pies. Así me vi yo y de hombre cayendo en en el océano oscuro. Y yo toda la vida he tenido miedo del océano y no sabía por qué. Ahí me di cuenta por qué. Y luego, cuando cayó eso, porque vi toda la acción, te juro, como que fue una película de Hollywood, yo me dio por acercarme a esa jaula donde estaban estas personas y me hacían ellos así, como que abre, abre, ayúdanos a salir. En eso que yo abro y dejo que esas almas salgan, porque eran pura luz que salían. Se ve después una playa en donde están llegando todas y yo también llegué allí en mi cuerpo astral. No es sueño, eso yo lo viví allí. Ujú. Y entonces habían unos, eran como soldados o soldados del faraón, no sé, porque estaban vestidos con ropa esta de egipcias, ¿no? De aquella época, y estaban así dándole paso a la gente para que entrara en un túnel. Y el que había sido yo en esa vida se me acerca a mí, me abraza, me dice algo en su lengua que no lo entendí, pero yo sentía como que me estaba dando las gracias. Ok. Y tanto él como los compañeros que estaban contentos de que al fin podían salir del océano entran en ese túnel y los otros que eran, pienso yo, que sacerdotes, les permitieron entonces el paso. Es como que estás entrando hacia esta otra dimensión y luego se alejaron hasta que se hizo un nada y se fueron. Y eso todo en una meditación que estábamos haciendo ahí en esa cúspide de la pirámide, nosotras acostadas todas en el suelo. Y luego me levanto, abro los ojos y llena de lágrimas, porque fue como una liberación aquello. Sí, eso te iba a preguntar, que si sentiste algún tipo de cambio en ese momento, sí, una liberación. Sí, completamente. Tanto, Mau, que ahora no me da miedo bucear. Yo tenía un pánico de entrar en el agua o quedarme a oscuras en una habitación. Yo no podía quedarme a oscuras en una habitación. Yo sentía pánico. De noche yo tenía que tener una lámpara encendida para dormir. Y yo recuerdo que esa noche yo le dije a mi compañera de habitación, Julia, apaga la luz. Y ella me dice, ¿estás segura? Pero claro, todo el viaje tenía una luz encendida Claro. y le dije, apaga la luz, ya estoy preparada, ya solté. Se apagó la luz esa noche y pude dormir. Desde entonces duermo con luces apagadas y toda oscura. Te Entonces, conectas con esa vida, con ese momento. La mejor terapia, y todavía no he referido de ella en los libros, porque ahora estoy haciendo la formación, el curso de formación, es la terapia regresiva a vidas pasadas. Esa es la terapia, mira, con los registros akáshicos ayudan al lector a descubrir cuál es el origen del problema, vamos a decir, del consultante. Y es el terapeuta el que vive la escena, el que la visualiza, el que la siente, el que la transmite. Pero en la terapia regresiva a vidas pasadas, el terapeuta te lleva a ti por medio de los síntomas que tú presentas. Todo eso lo anota el terapeuta regresivo y te hace más preguntas, ¿no? Y luego te lleva a un estado de semi-hipnosis. Y dentro de ese estado de semi-hipnosis, tú comienzas a revivir
en los momentos en donde tu alma te lleva, porque si eso que tienes tu Mao es para trabajarlo, entonces el alma te lleva precisamente allí. Y el alma no se equivoca. El alma describe a rajatabla, y ese eres tú el que estás en catarsis después, Ujú, viviendo toda la acción. Primero, todo lo que pasó, luego cómo moriste, porque también se te lleva a la muerte en esa ujú. vida. ¿Por qué? Porque se te lleva a la muerte en la terapia regresiva. Porque tú tienes que sanar aquello. Los karmas que pudiste haber tenido en esa vida que todavía repercuten en tu vida actual, tienen que tener un desencadenante. Entonces eso se descubre si hay algún tipo de maldición, votos kármicos, alguna energía que te robaron o tú robaste. Todo eso se sana en la terapia regresiva, llevándote al momento más traumático, al momento más difícil. Y ya luego, cuando ya sanas todo eso, se hace una visualización, una armonización y se supone que, bueno, ya ha sanado aquello, pero es más complejo de lo que lo estoy explicando porque es un protocolo bastante Claro, largo claro, me y, imagino. y una Entonces, terapia de esa puede durar hasta 2 horas, ¿no? claro. Entonces nosotros que estamos en nuestra esencia, nosotros descubrimos la conexión con el yo soy, ¿sí? Y vamos a esa vida para alinearlo con lo que estamos trabajando, con lo que estamos hablando, y perdonamos esa vida, nos encontramos con el perdón. ¿Cómo manejamos esta Podemos parte? encontrarnos con el perdón, exacto, porque mira, lo que el alma quiere es experimentarse. El alma quiere experimentarse, por eso es que venimos tantas veces y repetimos muchas veces patrones patrones kármicos y que vienen, pueden venir de esas creencias limitantes que tenemos nosotros o puede venir incluso de nuestro linaje. Entonces, como el alma quiere experimentarse, él viene muchas veces y vive experiencias. Y esas experiencias nos llevan a darnos cuenta de que si tenemos alguna afrenta con alguien, por ejemplo, o con nosotros mismos, debemos perdonarnos y perdonar al otro, reconocer que no hay culpa, que nadie tiene culpa en lo que ha acontecido, porque el karma no es ni bueno ni malo, es la ley de causa y efecto, es la ley universal de causa y efecto, y que todos estamos aquí para aprender de todos. Y cuando esa personalidad descubre que ha venido a sanar, por ejemplo, algo que ha venido a hacer, entonces se da cuenta que cuando toma la responsabilidad de esos actos que ha tenido, la salida es esa, es el perdón. Y cuando perdonamos, nos damos cuenta de que encontramos otra vez nuestra esencia. Y esos fractales, como has dicho al inicio, ¿no? Que se han dejado de vidas pasadas, como esta vida que te he contado, ¿no? En Egipto, como esa persona que fue dentro de la pirámide, o este esclavo, ¿no? Que murió en las profundidades del mar, ¿no? Cuando encontramos nosotros esos fractales nuestros que han quedado de vidas pasadas, porque nuestra alma se ha fractalizado y por eso es que estamos reviviendo las escenas, entonces hay una sanación bien grande, que es lo que yo hablo en el libro también de la sanación energética, que ella puede darse solamente a cabo cuando nosotros estamos dispuestos a sanar algo, cuando reconocemos que tenemos algo en nosotros que no anda bien y dejamos de estar escondiendo las cosas debajo de la alfombra, como hacemos la mayoría. Reconocemos eso, nos concienciamos de eso y pedimos ayuda, que es cuando pedimos ayuda a un terapeuta holístico, a un psicólogo, a un médico, a alguien de nuestra confianza que pueda ayudarnos. Y trabajamos el duelo, porque el duelo no solamente se lleva a cabo a través de que alguien haya perdido un familiar, los duelos pueden ser muchos, tú lo sabes, podemos tener duelo de un trabajo, de una pareja, de haber renunciado a un estatus social, de no ser reconocido, de la persona Migratorios incluso. enfermarse. Exactamente, podemos tener duelo de todo, porque todo lo que hayamos que sea una pérdida, pasamos por un proceso de duelo. Entonces, una vez que pasamos por un proceso de duelo, damos paso, todo esto está explicado en el libro magistralmente como solo Ravi Sanguitacor lo sabe hacer. Entonces, después viene una liberación, Ravi. Liberas todo Viene esto una y ¿qué te liberación. Ujú. transforma?
te transforma en tu propia esencia. O sea, haces una transmutación del dolor y el sufrimiento, porque hay una cosa que la mayoría de la gente no quiere dejar de hacer y es sentir el dolor. Acostumbramos tanto a estar en dolor que ya lo hallamos como algo normal de nuestra personalidad, de nuestro ser. Y cuando dejamos de sentir ese dolor, muchos como que lo echan de menos, ¿no? Porque necesitan ese drama en su vida. Pero cuando se dan cuenta que ese dolor no los identifica, sino que es una mochila muy pesada que han estado llevando mucho tiempo y que ya no hace falta llevarla, que si realmente queremos sanar, debemos identificar precisamente aquello, dejar que tome su curso también, trabajarlo, sanarlo, por más duro que sea, porque hay veces no queremos afrontar cosas porque no queremos ¿cómo es? Reanimar recuerdos, ¿no? Que nos martirizan, que nos ponen tristes, pero precisamente entrar en esa catarsis, que es lo que hacemos cuando estamos reviviendo ese dolor, en ese momento nos ayuda a soltarlos y a identificarnos con nuestra verdadera esencia, que es ser ese ser perfecto, lleno de amor, de gracia y de luz, que somos todos. Y cuando dejamos esa mochila, nos deshacemos de ella y seguimos hacia adelante, transformamos nuestro ser. Y esa liberación del ser, como dices tú, es un paso más hacia la iluminación, hacia un Esto, estado de conciencia más elevado. en eso cuando explicas que la liberación del dolor te transforma. Eso está Exacto. entonces está excelente explicado como una guía que te va dando ciertos pasos para ir transformando tu dolor y llevarlo al legado de la luz, como explicas tú en ese capítulo, ¿no? Exacto. Y por eso cuando entrevisté a estas 10 personas para que me dieran su propio testimonio, era con la idea de que, bueno, una cosa es desde mi perspectiva, verlo con mis propias gafas, pero ¿cómo es en los ojos de otras personas? ¿Cuál es el desencadenante o qué es lo que lleva a las personas a buscar realmente una transformación? Entonces, varias personas me dieron sus testimonios y en una, por ejemplo, una chica que vivió muchas cosas, ¿no? Ella cuenta cómo fallece el padre en un accidente automovilístico, luego la madre se enferma, 17 años estuvo cuidándola y luego de eso ella tiene un par de transformaciones en su vida, su mejor amiga la engaña, intenta incluso, y con todas esas cosas que le han pasado en la vida, ella se da cuenta que lo mejor es la reconciliación, perdonar a esas personas que le hicieron daño, trabajar también esa pena que llevaba muy adentro de ella, que era el duelo de haber perdido tanto a mamá como a papá. Y de darse cuenta que ella no era la responsable tampoco, porque le pasan más cosas, ¿no? De la vida de sus hermanos, sino que cada uno tenía que velar por sí, transmutarse, ¿no? Como una oruga, de una oruga pasar a una mariposa, que es esa metamorfosis que hace en ella, que por eso incluso en el libro aparece esta metamorfosis Ok, de esa mariposa, porque más bien es demostrar que tú puedes venir de las cenizas y puedes ir a la luz. Y eso solamente si tú lo quieres, si tú quieres transformarte, porque tú lo sabes, Mau, cuántas personas no han estado en momentos bien difíciles de su vida, ¿no? Con alcohol, exceso de o con muchas deudas o lo que sea, y si no se dejan ayudar, continúan allí. exacto. Y a veces hay que caer muy hondo para aceptar que necesitamos ayuda. Sí, es un proceso y es una Ujú. decisión también, ¿no? Exacto. El transformarse, el transformarse. Transformarse, pero tiene que venir de adentro, porque toda transformación pasa de adentro hacia afuera. Hay gente que en estos días tuve una chica que me decía que ella no tiene motivación, que la vida pasa por ella y ella no sabe cómo motivarse, qué hacer de su vida. Y le decía yo, los registros akáshicos no te van a dar la solución. Te pueden decir lo que tú, por lo que cual tú estás pasando y te pueden dar consejos incluso de qué hacer para motivarte. Pero si no encuentras la motivación dentro de ti, y no te pones a agradecer la vida que tienes, con los altos y los bajos, porque todo es cuestión de ver la vida desde otra perspectiva.
salirte de tu personaje, ¿sabes, no? Salirte de tu personaje, mirarte desde la gran marquís o la gran pintura o el big pictures, como se dice en inglés, ¿no? Y verte desde arriba, desde la perspectiva de un pájaro y ver que lo que tú estás pasando no es nada y que forma parte realmente del aprendizaje. Que hay personas que lo tienen más difícil y que también ellas se motivan. La motivación lleva desde dentro y lo mismo es la transformación. La oruga no se transforma de fuera hacia adentro para volverse mariposa, sino que su metamorfosis empieza en su interior. Y Exacto. así mismo es la metamorfosis de cada uno de nosotros. Entonces, de la ruina interior al poder es una guía, una serie de pasos y tiene testimonios para llevarnos de la ruina interior al poder. Sí. Una amiga me decía, ese título de la ruina interior del poder, eso está pareciendo de finanzas. Me siento arruinada. Yo, hombre, mucha gente se siente fracasada. Tú no puedes llamar tu libro así, tienes que ponerle otro nombre. Y me decía, porque yo participé en un curso de autores, ¿no? Yo escribí este libro en 3 meses, Ok, en 3 meses. Y no es fácil, ¿eh? Hay que sentarse todos los días, ser muy disciplinado para escribir eso en 3 meses, ¿no? 90 días aproveché yo para escribir ese libro. Y luego me decía la profe de este club de autores, Ravi, ponle un título disruptivo. Yo, ¿cómo? O sea, que choque, porque si lo pones así muy tal, la gente va a decir, bueno, uno entre tantos. Y entonces aproveché ese consejo y le pusimos este título y esta portada, pero más bien es para que también yo me identifico con esto completamente, porque tampoco hubiera decidido coger claro, aquella portada si no me claro, identifico. Así mismo me sentí yo, completamente en fracaso, completamente en ruina, en el momento que lo perdí a él, o pensé que lo había perdido, yo no lo he perdido. Tú no claro, por pierdes supuesto nada. que es lo más descriptivo del proceso de una madre, ¿no? El duelo. Mm. Entonces, eso también está allí. Entonces, consejo para la persona que quiera, ¿cómo pueden adquirir primero el libro? ¿Dónde se dirigen a tu página? Cuéntanos un poco, por favor. Sí, el libro, bueno, te puedes dirigir a mi página rabiterapiasholísticas.com y ahí tengo una landing page que habla del libro, te cuenta lo que está en el libro y luego te lleva a un link que está directamente en Amazon. Y en Amazon puedes leerte incluso 20% del libro. Incluso hay un regalo que doy yo al principio, ¿no? Que si escaneas ahí y le das, se te abre un ebook completamente gratuito sobre cómo utilizar la llama violeta, ¿no? Está muy bien. El libro está en Amazon. Se puede conseguir en Amazon, pero ya próximamente lo van a tener también directamente en Buenos Aires, en Cela, que es esta tienda de esta amiga mía con la que voy a hacer estos talleres ahora en noviembre. Y ella va a tener el libro ahora a partir de junio. Es que lo acabo de enviar, por Ok. eso, ¿no? ¿Ya Porque lo ya enviaste? varias ¿Ya personas me salió? habían, ya lo envié, ya lo envié. Estará llegando, vamos a decir, como en una semana, más o menos, ¿no? Y cuando llegue, entonces lo pongo directamente en redes para que sepan, bueno, ya llegó a Buenos Aires el libro, ya va a estar allí. Enviamos una primera remesa también a ver cómo funciona. Pero no solamente envié el libro este, sino que también envié el primero, Ok. porque sé que el primero también les costaba a la gente de conseguirlo. Los libros están también, los dos están en Amazon y están también la versión digital. Ok, O sea perfecto. que si hay alguien que no lo puede conseguir en papel, también lo tiene en la versión digital y por estos meses de abril, mayo y creo que hasta junio, los dos libros tienen un descuento bastante significante en el libro digital. Ok, qué bueno, qué El libro bueno. digital está casi regalado, o sea, está en 2,99, pero son dólares, ¿no? $2,99, Sí, que es el sí. libro digital, pero es una oferta que es limitada. Y el libro en papel, naturalmente, tiene su precio, pues sabes que los libros en papel, solamente para imprimir un libro ya te están cobrando el Ujú. material y todo eso, y no se puede regalar, ¿no? Porque yo también he Obviamente. invertido para poder
para poder No, y publicarlos, la ¿no? compensación de energía. Hay gente que no entiende este tipo de So, cosas. La gente se va muy a la ligera porque eres de luz y tiene que hacer cosas gratis. No, no está en una 3D y, por supuesto también debe haber una compensación de energía y una valoración de uno hacia la energía de uno mismo para que otra persona lo pueda exactamente. entender. Porque si no, hay un desnivel y entonces entramos en procesos kármicos también nosotros con nosotros mismos. Esto, Y uno sabe también, Mao, las personas sabemos que si nosotros queremos también ver cambio en nuestras vidas, debemos invertir. Debemos invertir y el dinero es también energía. Entonces, mm, cuando tú inviertes en ti y tú inviertes dinero, por ejemplo, en un curso de formación que vas a hacer, en un retiro espiritual que vas a hacer, en un curso de yoga que vas a hacer, o lo que tú vayas a hacer, incluso en comprarte ropa, lujos y todo lo demás, todo el mundo invierte allí. ¿Por qué no puedes invertir también en algo que tú sabes que va a transformar tu vida? Y al final te vas a dar cuenta que la inversión que haces del dinero que das allí no es nada en comparación con todos los beneficios que estás recibiendo de exacto. ello. Que al final ganas más tú. Claro, es una energía de inversión, es una energía para equilibrio. Ravi Sangeeta Kaur, señores, con su libro La ruina interior al poder, de la ruina interior al poder. Ravi, Sí, aquí gracias, está. gracias por participar, gracias por aceptar mi invitación. Qué gusto, para mí es un gusto estar contigo, siempre te lo he dicho y siempre te lo voy a decir cada vez que tenemos la oportunidad de estar en un espacio. Bueno, nos despedimos. Gracias a ti, quería darte las gracias por permitirme también estar aquí, hablar también de mis dos bebés, porque yo considero que estos proyectos, así como un libro, son realmente hijos, ¿no? El primero salió así, ¡ups! Y el segundo, que es el que estamos hablando, él, a pesar de haberlo escrito realmente en 3 meses, me llevó más tiempo para las correcciones y todo lo demás. En total me doy cuenta que cuando estamos dando con amor, todo sale desde el amor. Y al final no es que cueste algo, sino que lo hace uno con todo ese amor. Y estoy aquí ya enviada porque me siento enviada, ¿no? No es que he venido aquí a vanagloriarme o algo así, al contrario, vengo de forma muy humilde, también para decirles que si yo lo logré, lo pueden lograr todos ustedes. Y que todavía estoy en proceso, porque todos somos humanos, tenemos recaídas, pero si no te levantas y te quedas tirado, entonces ahí quedó tu vida. De cada recaída, ponte de pie, que lo peor que hay es quedarse tirado. Hay que seguir avanzando. Muchas gracias, querido Mao, por tu cariño, por abrirme las puertas de tu comunidad y haber estado la tarde de hoy aquí contigo. Señores, Ravi Sanguita Cor, por aquí, más medio.